Buenos días a todos y a todas. Soy Pilar Sánchez, soy neuróloga, trabajo en el Hospital Puerta de Hierro. Lo primero, dar las gracias a Soraya por permitirme el lujo de estar aquí, de poder participar con todos en este evento. A Rocío y a todas las organizadoras porque me lo han hecho muy fácil y todo ha sido muy fácil. A mis compañeros de profesión que me han permitido aprender y a todos los pacientes de los cuales he podido aprender de esta enfermedad. Entonces voy a intentar transmitiros un poco los mitos y las verdades de la migraña y que entre todos podamos conocer mejor esta enfermedad y la realidad de esta enfermedad. Esto es el editorial de Marta Mitchell del Yodona del sábado pasado y era un elogio a la suegra. Y lo he puesto y no tiene nada que ver con la migraña porque habla de estereotipos con los que carga el género femenino, y la migraña es un estereotipo con el que carga el género femenino, y habla de los sanbenitos que se les cuelgan, la migraña es un sanbenito que nos cuelgan, y habla de otra cosa y que dice que el láser va mal, así que si lo podéis ver, habla de que si te das una vuelta por internet sorprende lo que exudan los memes, los chistes, sobre todo el mal gusto más que humor. La migraña también. Parece que aquello que nos afecta a las mujeres, da igual que sea la suegra, que sea la migraña, que sea otra cosa, nos pasa siempre lo mismo. Y habla de que siempre somos culpables. ¿Qué mitos tenemos? Pues la verdad es que buscando en internet ha sido difícil encontrar algo que fuese más o menos respetuoso y educado. Y he intentado ponerlo menos molesto, ¿vale? Pero uno de ellos es esto, ¿no? El típico chiste del marido, el momento de tener relaciones sexuales y que es que parece que a nosotras buscamos una excusita con lo de que me duele la cabeza. O me duele la cabeza y no voy a leerlo, pero siempre fastidiando a los hombres. O algo que este era un poquito más educado, ¿no? De Mafalda, pero eso de que no sé qué es eso del orgasmo, pues no sé, porque mamá siempre tiene dolor de cabeza. Así que estos son los mitos y podría haber puesto muchos más. ¿Cómo podemos quitarnos los mitos de encima? Pues me parece que solo hay una forma de hacerlo, que es con el método científico. El método científico ya lo describió Bacon en el siglo XVII y su objetivo es eliminar las falacias y los prejuicios mediante la investigación y mediante los trabajos. ¿Qué es la migraña? Pues es una enfermedad crónica y discapacitante que tiene periodos en los que los pacientes tienen dolores de cabeza intermitentes y recurrentes y que tienen periodos libres de dolor. ¿Cómo es ese dolor? Pues cualquier migrañoso lo sabe, pero es un dolor que afecta a veces a la mitad de la cabeza o a veces a toda la cabeza, que es una especie de latido, como si te diesen con un martillo que hace boom, 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 que se acompaña de náuseas, de vómitos, de que te molesta la luz, de que te molestan los ruidos, de que cualquier actividad física empeora muchísimo ese dolor de cabeza y que por la intensidad del dolor te tienes que acostar en muchísimas ocasiones. Es decir, es un dolor muy discapacitante, como veremos después. ¿Veis? Es una enfermedad crónica y discapacitante que puede durar entre 4 y 72 horas y que tiene una frecuencia muy variable, porque hay pacientes que tienen poquitos episodios al mes y pacientes que tienen muchísimos episodios al mes. El dibujo es una caricatura de un pintor inglés y lo que es un reflejo de lo que es ese dolor de cabeza en el que alguien te está martilleando la cabeza. Pero la migraña no es solo dolor. La migraña tiene un periodo de dolor, que es este que veis aquí en medio, el dolor que acabo de describir, pero tiene mucho más. Tiene unos pródromos que empiezan unos días antes, en los cuales los pacientes reconocen que se concentran peor, que rinden peor, que a veces tienen un apetito por determinados alimentos muy especiales, que les molestan algunos estímulos. Tiene una fase de aura, que es una fase en la que el cerebro manifiesta unos síntomas que nosotros llamamos los síntomas neurológicos del aura, que ahora os contaré lo que son, el dolor, que ya hemos contado cómo es, y una fase posterior que muchos pacientes le llaman la resaca de la migraña. Y esa resaca de la migraña es que sí, se me ha quitado el dolor, ya no tengo que estar acostado y molesto, pero tengo un run run en la cabeza, sigo no concentrándome bien y sigo no estando bien del todo. Así que no solo el dolor, es mucho más. No quiero ser muy científica, pero contaros qué pasa en la migraña, por qué se desencadena este dolor. Pues hay un origen en las estructuras profundas cerebrales que se van a otros sitios por medio de impulsos eléctricos, cambia la actividad de nuestras neuronas, el flujo sanguíneo del cerebro, hay cambios químicos en las sustancias que liberan las neuronas unas a otras y hay cambios inflamatorios. Y todo eso da el dolor. Es decir, que está pasando algo neuroquímico y neurovascular en el cerebro que ocasiona la migraña. Así que estamos hablando de una enfermedad que es neurovascular y neuroinflamatoria. Hay migraña con aura y migraña sin aura. Y el aura es algo
que he intentado reflejar aquí, que es el aura más típica, que es el aura visual, que cuando pasa por primera vez los pacientes se asustan mucho porque o dejo de ver por un lado, o veo una especie de luz brillante que va hacia adelante, o algo que se mueve, o colorines, o muchos colorines, y eso distorsiona mucho la visión. Pero hay muchas más auras, y hay pacientes que pierden sensibilidad o fuerza en un brazo, o que no pueden hablar bien. La migraña se suele iniciar antes de los 30 años y, como os he dicho, puede ser desde muy poquitos episodios hasta muchos. ¿Qué pasa durante el ataque de migraña? Pues que el dolor, como veis, lo menos que es leve. El dolor, muy poquitos pacientes lo refieren moderado, pero entre moderadamente severo y muy severo les afecta a la mayoría de los pacientes. Imaginaros que esto lo sacamos de escalas en las que le preguntamos a un paciente, dígame la intensidad de su dolor, entre 0 es no tener nada de dolor, 10 es el dolor más intenso que se pueda usted imaginar. Un parto, por ejemplo, el dolor más intenso que usted se pueda imaginar. El dolor de la migraña suele estar entre 8 y 10. Cuando un paciente con migraña tiene un 6, te dice que está perfecto, que eso le permite seguir trabajando, y un 6 es mucho dolor. Pero además, ese dolor, como veis, incapacita. Solo el 9% de los pacientes pueden trabajar normal. Casi la mitad se tienen que acostar. Es decir, que estamos hablando de una enfermedad que incapacita mucho por la intensidad de ese dolor. Y la migraña crónica es ya el remate de algunos pacientes. Entre un 5 y un 10% de pacientes tienen migraña crónica, que es tener más de 15 días de dolor de cabeza al mes. Ese dolor que hemos dicho que incapacite, que es muy severo, pues más de la mitad de los días del mes. Y tenemos que tener en cuenta que no todos los dolores de cabeza son migraña. No todo el mundo que tiene un dolor de cabeza tiene migraña. Hay muchos otros tipos de dolores de cabeza. La migraña es una enfermedad que conocemos desde hace muchísimo tiempo. Así como hay enfermedades que hemos descrito ahora, en el último siglo, la migraña, como fundamentalmente es una descripción clínica, pues la conocemos desde hace mucho. Ya se llamó jaqueca, la primera mención aparece en el año 1500 a.C. Hipócrates describió a un paciente al que una luz le cegaba, era un niño y luego estaba muy incapacitado. La medicina griega la llamó hemicrania, los árabes jaqueca y en la denominación actual ha sido migraña. Areteo de Capadocia, en el siglo II a.C., hizo un compendio de medicina y lo que escribió fue un paciente con una migraña. Es lo que os he contado, pero ya descrito hace muchísimo tiempo. Cuenta que le duele la cabeza, solo la parte derecha o la izquierda, que puede ser en la sien, en el ojo, en el oído, que puede llegar hasta la zona central, que se permanece en la mitad de la cabeza y por eso le llama heterocrania. Y como veis, pone ahí, se trata de un mal no leve, y ya los griegos lo sabían. Lo describe como que el paciente dice como si alguien los golpease con un palo, con un bate, que tienen náuseas, que tienen vómitos, que evitan la luz, que la penumbra les alivia la enfermedad, que no toleran ver ni oír nada, incluso lo agradable, y que los pacientes, y fijaros cómo lo describe, se afligen con su modo de vida y desean morir. Eso es una migraña y está contado hace muchísimo tiempo. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud en el año 1995 intentó hacer algo que se llama el Global Burden Disease, que es intentar saber todo tipo de enfermedades o daños físicos que afecten a las personas, qué repercusión tienen en la vida para poder dedicarles los recursos necesarios para intentar mejorar la calidad de vida de la población de todo el planeta. Y este estudio está hecho entre el 1990 y el 2013 y fijaros que recoge 301 enfermedades agudas y crónicas en 188 países. Es decir, que el intento es saber qué pasa en todo el mundo, no solo en el primer mundo. Bueno, pues cuando esto se hizo en el año 2013, se supo que la migraña es la sexta causa de daños vividos con discapacidad en el mundo, la sexta enfermedad de esas 301 recogidas en el estudio. Pero además, no es que sea la sexta, es que es la cuarta en mujeres. La posición número 20 en los hombres, pero la cuarta en las mujeres. Si hablamos de todos los dolores de cabeza, aunque hemos dicho que todo dolor de cabeza no es una migraña, pero si juntamos todos los dolores de cabeza, pues son la segunda causa de discapacidad, de años vividos con discapacidad en el mundo. Y en prevalencia, la primera sería la caries, la tercera la cefalea tensional y la sexta la migraña. Así que las cefaleas están ahí ganando su medallita de plata en cuanto a enfermedad que produce discapacidad en el mundo. ¿Cómo se mide esa discapacidad? Pues se mide con un factor matemático que es multiplicar el número de días que un paciente con migraña tiene por
lo que está medido como repercusión en su salud. Y esa repercusión significa que una persona que tiene una migraña sufre una pérdida de salud del 43%. Así que cualquier paciente con migraña que se presenta un día a trabajar o se levanta, pues se pone la camiseta de aquí me falta el 43% de mi persona para ser quien era yo ayer. El número de horas de día de migraña al año representan el 8,5% en pacientes que no tienen migraña crónica. Así que todos estamos deseando que llegue nuestro mes de agosto para irnos de vacaciones y ese es el mes que los pacientes con migraña tienen dedicado no a disfrutar, sino un mes al año entero dedicado a tener dolor de cabeza que les incapacita para hacer su vida normal. Así que en nuestro mes de vacaciones de disfrutar hay personas que lo están sufriendo. Será agosto, será otro, pero hay un mes enterito dedicado a esto. Bueno, pues como veis, los años vividos con discapacidad, abajo en rosita están los dolores de cabeza tensionales, que son otra cosa, y arriba tenéis la migraña, que no es un dolor de cabeza cualquiera. Y representan, lo podemos ver como tiempo al año o como cuántos años vivimos con discapacidad, es el 11%. ¿Ese 11% qué representa? Pues que una persona de 50 años que ha empezado con migraña en su adolescencia, 10 años de esos 50 los ha vivido mal. 10. Es decir, alguien de mi edad resulta que habría vivido con calidad de vida hasta hace 10 años y que los últimos 10 pues me los he pasado sufriendo y sin rendir lo adecuado. El impacto socioeconómico de la migraña pues también es muy importante. No pensamos que sea una enfermedad que cueste mucho dinero, pues lo cuesta. Este es el coste directo e indirecto de un paciente con migraña al año, un poquito más en los estudios últimos que se han hecho en España. Pero la mayor parte de esos costes no son los fármacos, ni las consultas médicas, ni lo que le cuesta al sistema sanitario, son costes indirectos. Esos costes indirectos son relacionados con la productividad, con lo que se pierde de productividad porque un paciente no pueda trabajar y no pueda rendir de forma adecuada, y una tercera parte con el absentismo. Absentismo que en los pacientes con migraña crónica, y esa es la MC de la diapositiva, un cuarto de ellos en el último año han estado de baja laboral por la migraña, pacientes que tienen más de 15 días de dolor de cabeza al mes, lo cual es un coste muy importante para la sociedad. Por supuesto para el paciente, que muchas veces pierde el trabajo, pero como sociedad es algo que no deberíamos tener que permitirnos. Y es la patología neurológica más costosa en Europa. No el ictus, que está muy de moda, ¿no? El frena al ictus y todo lo que hay que hacer y el cerebro es tiempo y hay que correr. No las demencias, no el Alzheimer, patología en la cual también tenemos que invertir mucho. La migraña, algo que parece que le damos menos importancia porque es solo un dolor. Y el impacto socioeconómico de la migraña no es solo que perdamos puestos de trabajo, es que hay algo que ni siquiera es medible. No es medible la pérdida del trabajo doméstico y nos llevamos la palma a las mujeres en esos días en los cuales esas tareas que hacemos en casa y que nadie contabiliza económicamente no se pueden hacer. El coste que además hay para cuidar a un paciente con migraña cuando está en la cama con dolor de cabeza, con el aura o con náuseas. Y ese es un coste que puede que haga la mujer que está en casa o el resto de los familiares. Y luego está algo que ni siquiera somos capaces ya de medir, que es la pérdida de tu tiempo libre y de la capacidad para hacer actividades sociales, de ir al cine, de salir a pasear, de ir a cenar con tu pareja o de estar con tus hijos en el parque. Así que si ponemos la migraña en cifras, pues es la tercera enfermedad más frecuente del planeta, la sexta causa de discapacidad mundial, pero además es que afecta a un 30% de las mujeres a lo largo de su vida. Os he puesto las cifras de afectados en Estados Unidos, pero esto es una enfermedad muy extensa y, como veis, la enfermedad neurológica más discapacitante. Bueno, ¿y qué ha pasado con la migraña en la historia? Os había contado un poquito antes que la conocemos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues cuando intenté preparar esta charla, siempre que preparas charlas te llevas sorpresas y esta fue una de ellas. Fue buscar en publicaciones médicas científicas personajes importantes, personajes históricos que hubiesen tenido migraña. Este artículo es de 1999, este es un poquito anterior, del 70, y entonces todos los investigadores que han buscado personajes históricos con migraña se basan en esta teoría. Teoría entre neurólogos expertos en cefaleas, que la migraña afecta a personalidades perfeccionistas y de elevada inteligencia, y que por tanto, si esto es así, habría afectado a personalidades importantes a lo largo de la historia, y que por tanto, si esto es así, pues a lo mejor ha tenido una influencia en la historia, en nuestra historia, en lo que ha ocurrido en el mundo. Bueno, pues
en este primer artículo me encontré que todos los personajes descritos son varones, personajes importantes que han tenido migraña. Julio César, San Pablo, Thomas Jefferson, ahora hablaremos un poquito de ellos. Así que pues esta fue una de mis sorpresas, porque soy neuróloga, porque llevo muchísimo tiempo viendo pacientes y porque como conocedora de la migraña sé que aunque afecta al 15% de la población, de ese 15%, la mayoría son mujeres, pero ni una referencia a mujeres importantes en la historia que hubiesen tenido migraña, porque son personalidades, como habéis visto, importantes, perfeccionistas, responsables y muy brillantes. No debemos caber en ese cuadro. Bueno, San Pablo, y esto con todo el respeto a todas las creencias, es solo una teoría científica. San Pablo, sabéis que se convirtió en su viaje a Damasco, que iba a perseguir cristianos porque era judío, y que en ese momento su conversión fue una luz cegadora con dolor de cabeza que le hizo caerse al suelo. Fue su primer episodio. Luego tuvo más episodios de luz cegadora seguidos de dolor de cabeza. Esta es una representación de la conversión de San Pablo de Caravaggio y San Pablo, en todas las cartas que escribe después, describe estos episodios que le duraban generalmente un día. Lo que tenía era una migraña, independientemente de su conversión y del papel de la luz. Más personajes históricos. Esta la encontré después, no está en los papeles, me la encontré buscando mucho después. La abadesa de Bingen, la abadesa Hildegarda, nos dejó unos códices muy bonitos en los que dibujaba figuras como esta. La abadesa contaba que veía luces, como os he contado, el aura, con estrellas que iban hacia adelante, que se movían, que eran como un caleidoscopio, y que luego se incapacitaba para poder escribir. Y sus códices están llenos de los dibujitos que veis aquí, que es un dibujo de lo que sería el aura de una migraña. Más personajes históricos, pues Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos y al que se le debe la Declaración de Independencia. Y Thomas Jefferson escribió muchísimas cartas a conocidos, amigos, a otros políticos, y en algunas de ellas contaba cosas como estas. He tenido uno de mis ataques periódicos de dolor de cabeza, he tenido que evitar leer, escribir y casi realizar cualquier actividad. Tenía episodios de migraña, por supuesto, con todo el respeto de todos aquellos que le rodeaban. O Darwin escribe una cosa muy bonita y le escribe a su prometida, estando él en Londres unos días antes de su boda, y le dice: los últimos días en Londres, los últimos 2 días y 2 noches, los he pasado con un terrible dolor de cabeza y me hacen dudar de si voy a poder ir a nuestro matrimonio, de si voy a poder llevarte al altar. Más cosas, los 3 filósofos alemanes más importantes del siglo XIX, con muchísima repercusión en nuestra historia, han sido Marx, Hegel y Nietzsche. Hegel no tenía migrañas, pero Marx sí, y Nietzsche también. Y Nietzsche tenía casi 120 días de migraña al año, 1/3. No ese mes que hemos dicho, sino mucho más. Y en ellos él los ponía en relación con la alimentación y con la digestión. Pues porque, como os he contado, la migraña da náuseas, da vómitos y mucho malestar gástrico. Entonces, muchos pacientes han pensado muchas veces que aquello que comí el día de antes de la migraña es lo que me ha puesto malo. Así que Nietzsche, debido a su migraña, se dedicó al ayuno permanente, con lo que eso supuso después en su salud y en su calidad de vida. Dalí tenía migrañas, y este, que es una de sus pinturas más famosas, lo que tiene es una distorsión de la imagen de los relojes, distorsión que tienen los pacientes en sus imágenes cuando tienen una migraña en el aura. Y Edgar Allan Poe también tuvo migrañas. 2 personajes, y luego he encontrado después Tolstoy también, y Virginia Woolf. A Virginia Woolf me ha costado encontrarla, porque no vienen los papeles de grandes personajes históricos con migraña, solo aparecen hombres. Y Virginia, en su diario de 1921, cuenta que estuvo afectada durante varias semanas por intensos dolores de cabeza que no le habían permitido hacer lo que era su actividad laboral, escribir. Gustav Mahler fue migrañoso, también tenía migrañas, y lo cuenta él en las cartas a Alma Mahler, a su mujer, pero lo cuenta ella, y lo cuenta ella con amor y muy bonito. Describe los episodios de Mahler de migraña, en los cuales incluso era capaz de salir corriendo a meter la cabeza en la nieve, a salir con todo el frío para ver si algo le aliviaba. Y ella definía los momentos de dolor de cabeza de su marido como horas terribles, horas horribles de trágica agonía, con muchísimo respeto y con muchísimo amor. Y Freud
también tenía migrañas, presentes a lo largo de toda su vida, casi 3 días a la semana, es decir, un porcentaje muy alto. Él contaba muy bien que tenía esa fase premonitoria en la que no podía pensar bien, no le salían las palabras, se le escapaban los nombres de las cosas. Él sabía que los cambios de tiempo, algunos vientos como el sirocos le desencadenaban el dolor de cabeza, algunas comidas como la salsa tártara o el estrés, y se trató con fármacos porque ya pues, teníamos aspirina en esa época. Pero es muy curioso porque los biógrafos de Freud le han llamado mártir de la migraña, algo que realmente a pocas mujeres se le llama, pero hemos visto muchos varones aquí, todos personajes ilustres, de los cuales se ha hablado ellos mismos o los demás con muchísimo respeto hacia su migraña, y a Freud se le llamó mártir de la migraña. Freud era neurólogo y los primeros trabajos que hizo fueron como neurólogo y tuvo muchísimo interés en estudiar el dolor. Y sus primeras hipótesis del dolor y del dolor de la migraña fueron las hipótesis neurofisiológicas, parecido a lo que os he contado del neurovascular y el neuroquímico. Pero después estuvo con Charcot en París y empezó a estudiar las teorías psicoanalíticas. Y en sus hipótesis psicoanalíticas, y esto es una aportación personal mía, creo que nos hemos quedado con algo negativo las mujeres, porque ya supo él que había muchas más mujeres que hombres padeciéndolo y su teoría psicoanalítica de la migraña es que había un instinto sexual no resuelto, una carga sexual no resuelta y que transformábamos en dolor ese instinto sexual no resuelto. Así que, aunque esto no esté escrito en ningún sitio, sí está escrito toda su hipótesis psicoanalítica de la migraña, yo creo que de ahí una parte de estigma nos hemos quedado. Y la migraña en la literatura ha sido muy importante porque, por ejemplo, Lewis Carroll en el personaje del conejo y en algún otro personaje, Alicia en el País de las Maravillas, describe parte de la clínica que él tenía como el aura de la migraña. Pero Steinbeck, que le conocemos, por ejemplo, por Las uvas de la ira, una de sus obras más importantes, en El autobús perdido, que es una novelita pequeña en la que hay unos personajes que se quedan en un autobús parado en la mitad de América y describe muchos tipos de personalidades del espectro americano, pues hay un empresario y su mujer tiene dolor de cabeza. Él describe los dolores de cabeza de su mujer muy bien descritos, pero en la novela aparece muy bien el desprecio que su hija hace de los dolores de cabeza de su madre, porque busca la atención, porque quiere llamar la atención, porque es una manipuladora. Bueno, pues el desprecio hacia una patología como es la migraña. Así que hemos hecho un poquito un repaso histórico y hemos visto que hay personajes importantes, todos relatados con mucho respeto y como personajes que han tenido muchísima importancia, y sin embargo nos encontramos hoy en día con que a la migraña la miramos con reticencia, que por desconocimiento se asocia a personas hipocondriacas, enfermizas, a un malestar difuso, nada de una enfermedad, y que además suscita repudio y suscita desdén. Así que nos ha caído la sombra, la sospecha sobre tener migraña o sobre tenerte que acostar porque esto te ocurra. ¿Y por qué nos cae la sombra de la sospecha en esta enfermedad? Pues me parece que debe ser por quién es el gordo que padece esta enfermedad, ¿no? El 15% de los adultos, ya lo he dicho, pero la mayoría son mujeres. Hay casi 1 billón de personas en el mundo, pero de 4 pacientes que tienen migraña, 3 son mujeres. Y además es una enfermedad infradiagnosticada. Hay muchísima gente que tiene migraña y que no va nunca a un médico. Sabemos que está infradiagnosticada porque, entre otras cosas, la población de pacientes con migraña entre neurólogos, que todos sabemos lo que es la enfermedad, es muchísimo más alta. Y esto es un estudio hecho en Australia. Entonces, probablemente afecta a mucho más que a un 15% de la población general. Y bueno, os he vuelto a poner la prevalencia, como veis, mucho más alta en mujeres que en hombres. ¿Los hombres tienen migraña? Los hombres tienen migraña, pero tienen una migraña que es un poquito distinta, porque tienen menos días de dolor de cabeza al mes. Cuando les duele con menos intensidad. Cuando lo que les dura menos, es decir, menos veces, menos duración, menos severidad y además es menos discapacitante. Y además, en aquel espectro de pacientes que tienen migraña crónica, que son los que tienen más de 15 días de dolor de cabeza al mes, hay menos varones que mujeres. También van menos al médico y reciben menos tratamiento, probablemente porque asocian la migraña a que sea una enfermedad de mujeres y, por tanto, al estigma que tiene la migraña. Y, curiosamente, cuando buscas chistes en Internet de varones que tienen dolor de cabeza, el mensaje no es el que os he puesto en la tercera diapositiva, es distinto. Es su migraña está causada por sus problemas conyugales, el paciente contesta, pero si soy soltero, y el médico le dice, no importa, las mujeres son así, así que somos responsables de la migraña, de la nuestra o de la del compañero. O
le quitamos importancia, ¿no? Tengo un dolor de cabeza terrible, pues le pido hora con el podólogo. Es decir, que hasta desde el punto de vista de los memes y de los chistes, la migraña en los varones es distinta. No es que lo sea, es que ni siquiera tiene esa connotación negativa que tienen nosotras. ¿Y qué causa esta enfermedad? Pues aún no lo sabemos. Sabemos muchas cosas, pero no tenemos determinado claro un único agente que lo causa. Es una enfermedad con una clara influencia genética y de forma que si la madre tiene migraña, la probabilidad de que los hijos tengan migraña es del 60-70%. Si es el padre el que tiene migraña, la probabilidad es menor, es como del 15%. Pero probablemente hay muchos genes, por eso pongo enfermedad poligénica, y no hemos sido capaces hoy en día de encontrar un único gen por muchos estudios genéticos que se hagan en la población. Está modulada por factores ambientales, pero tiene una modulación hormonal importante. ¿Cuál es esa relación de las hormonas sexuales? Bueno, pues entre otras cosas sabemos que en la infancia la prevalencia de migraña es parecida en niños y niñas, cambia con la menarquia, con la primera menstruación, y cambia después con la menopausia, en la que se vuelven a acercar la incidencia de varones y mujeres. Así que las hormonas femeninas, que para muchísimas cosas son fantásticas, por ejemplo, para la enfermedad cardiovascular, son un factor protector y las mujeres tenemos menos ictus y menos infartos de miocardio durante nuestra edad reproductiva. Sin embargo, para la migraña, pues van en contra. Las pacientes que son mujeres que tienen migraña con aura, son más frecuentes sus episodios cuando tienen altos niveles de estrógenos, en la segunda fase del ciclo, y sin embargo la disminución brusca de los niveles de estrógeno hace que aparezca más frecuencia migraña con aura. Y algo muy interesante, para que veamos la importancia de las hormonas, es que los transgénero que han pasado de hombre a mujer y por tanto sometidos a tratamiento hormonal, las cifras de migraña en esta población no es la de los varones, que es lo que son genéticamente, es la de las mujeres, que es lo que están siendo hormonalmente. Así que esta es una demostración muy clara de que las hormonas femeninas tienen mucho que ver en la aparición de la migraña. El porqué de las hormonas femeninas, para que nos pongamos en la ciencia, aunque no he puesto la diapositiva porque es demasiado complejo y hasta a muchos neurólogos nos cuesta entenderlo, uno de los últimos estudios es que tenemos un montón de receptores de dolor y que expresan dolor, y nuestro dolor se manifiesta tiene dos mecanismos muy sencillitos. Una vía ascendente, es decir, aquello que informa al cerebro de qué es lo que nos pasa si nos duele una rodilla, por ejemplo, y una vía descendente, que es una vía que inhibe todo lo que está subiendo para que notemos menos el dolor. Bueno, pues los receptores moduladores de dolor se activan con las hormonas femeninas. Así que ese sería uno de los mecanismos por los cuales las hormonas femeninas, independientemente además de lo neurovascular, hacen que nuestro dolor sea más severo, más discapacitante, porque nuestra vía inhibitoria del dolor, es decir, apagarlo fisiológicamente, funciona distinto con nuestras hormonas. Factores desencadenantes de migraña, miles, los que queráis. He puesto descritos más de 60. Hay muchos. Los más comunes son el estrés, ya lo contaba Freud, las hormonas sexuales, que también lo he puesto, el ayuno, saltarse las comidas, los cambios de presión atmosférica, la primavera y el otoño son fatales, los cambios de vientos, los días en los que se nubla y las alteraciones del sueño. No son iguales en todos los pacientes. Y no todos los pacientes los tienen, no están siempre descritos. Es decir, que si a mi amiga le duele por tomar queso, pues a lo mejor a mí no me pasa. La dieta, se ha hablado infinito de los factores relacionados a la migraña con la dieta. Lo que sí sabemos es que saltarse las comidas, es decir, el ayuno, la deshidratación, el alcohol, tanto por consumo como por deprivación, pueden dar migraña, y la deprivación de cafeína también da migraña. Pero no hay datos concluyentes de ninguna otra cosa, ni siquiera del famoso DAO que se puso de moda, ni de muchos otros factores relacionados con la dieta. Solo hay una evidencia, y es en mujeres con sobrepeso, en las cuales la dieta cetogénica, que es una dieta en la que se disminuye la ingesta de hidratos de carbono, favorecería la mejora en el número de días de dolor de cabeza, pero solo en una población muy específica. Así que, ¿qué hacemos con los factores desencadenantes, que, como sabéis, son infinitos? ¿Seguimos la lista o nos damos la vuelta? Pues yo creo que con los factores desencadenantes lo que hay que hacer es tener sentido común, que a veces parece un superpoder, pero es tener sentido común. Si uno sabe que a él tomar queso le da dolor de cabeza, pues evitas el queso, pero no la lista entera, solo aquello que a ti te desencadena la migraña, porque si no, no podríamos vivir si evitamos todo lo que aparece en todas las listas.
¿Quién hace el diagnóstico de la migraña? Pues un médico. No vale mi vecina, no vale en el mercado, no vale en el gimnasio, no vale en la puerta del colegio, un médico. Los médicos de atención primaria, y en este país tenemos una atención primaria excelente, saben diagnosticar la migraña. En urgencias a veces ocurre, pues el primer episodio de Aura es muy raro que alguien no vaya a urgencias diciendo que es que no veo bien, o algunos episodios de intensidad suficientemente severa, y si no, un especialista, un neurólogo. ¿Y cómo hemos tratado la migraña? Pues desde la antigua Grecia, que ya estaba descrita, pues se han descrito tratamientos. Os podéis imaginar todo tipo de cosas. Conjuros, brebajes, que si te pones una cinta alrededor de la cabeza, que si la pluma de un buitre hervida y te lo bebes. Y, por supuesto, los exorcismos, que les tocaban a las mujeres también. El siglo XX nos ha permitido tener analgésicos. El primero fue la aspirina, luego fueron los ergotamínicos y hoy en día tenemos muchas más cosas. En la migraña la podemos tratar de dos maneras. Cuando tenemos el episodio de dolor, y entonces cuando tenemos episodio de dolor hay que tomar fármacos que hayan demostrado eficacia. Los analgésicos no específicos son el paracetamol, los antiinflamatorios, y luego tenemos fármacos muy específicos desarrollados solo para la migraña. No valen para ninguna otra cosa. No es un analgésico que me pueda tomar cuando tengo dolor en la rodilla o cuando tengo fiebre. Y son los triptanes que han cambiado mucho la vida de los pacientes con migraña. Quien quiera tomarse un zumo o una tila, pues perfecto, pero un fármaco. Y bueno, ya sabéis el remedio de toda la vida de acuéstate, ponte un trapito frío, apaga la luz, que a algunos pacientes les viene bien. Y eso no invalida tomar un tratamiento farmacológico, porque como os he contado, molesta la luz, molesta los ruidos, así que pues estamos mejor en sitios relajados. ¿Y cuándo? ¿Cuándo me tomo el tratamiento? Porque esta es una duda de todos los pacientes. Me voy a esperar porque como me duele poquito a ver si me ahorro la pastilla, no sea que me vaya a convertir en dependiente, no sea que me vaya a molestar, no sea que me vaya a habituar a ella. Pues no, el tratamiento es ya, en cuanto empieza el dolor. Porque si hay una cosa que hace que los episodios se resuelvan peor, sean más extensos y duren más, es retrasar el inicio del tratamiento cuando se tiene dolor. Así que ya, y analgésico. ¿Y tenemos más cosas? Pues el tratamiento preventivo. Hemos hablado de que hay gente que tiene muchos dolores de cabeza al mes. Cuando se tienen más de 5 días de dolor de cabeza al mes, deberíamos poner tratamiento preventivo a los pacientes. Ese tratamiento lo tenemos en fármacos, lo tenemos en inyecciones con la toxina botulínica. ¿Y qué busca un tratamiento preventivo? No busca que desaparezca la migraña, no tenemos nada para eso aún. Busca que el número de días de dolor de cabeza de migraña al mes sean menores, y si podemos que la severidad de los días de los dolores sean menor, pero sobre todo que pasemos de estar la mitad del mes incapacitados a muchos menos días. Y eso lo consiguen los fármacos preventivos que tenemos hoy en día, no en todos los pacientes, por desgracia. Tenemos una buena noticia, es que el año que viene tendremos un tratamiento nuevo que ha demostrado eficacia, que es un tratamiento de esos que, si lo oís, se llama biológicos o monoclonales, como queráis llamar, pero que sepáis que forma parte de esa vía de modulación del dolor que os he hablado, que estaría influida por las hormonas femeninas y que es un tratamiento que ha demostrado eficacia, así que bienvenido será el 2019. ¿Y tenemos tratamientos no farmacológicos? Pues también. Ahí lo habréis leído, lo habéis visto, los famosos estimuladores. Solo han demostrado eficacia estos dos que os he puesto. El estimulador del vago, que disminuye el dolor en el momento. Y bueno, se habla un poquito de la estimulación supraorbitaria y parece que podría tener cabida en disminuir el número de episodios a lo mejor. No tenemos estudios científicos demostrados. Yo creo que son tratamientos no invasivos, que no hacen daño, que no tienen efectos secundarios, así que si a algún paciente le benefician, me parece fantástico. ¿Pero tenemos más tratamientos no farmacológicos? Pues sí, la actividad física. ¿Qué pasa en los pacientes con migraña? Pues que hacen menos deporte que el resto de la población, probablemente por miedo, porque como saben que cuando tienen dolor, cualquier tipo de actividad física empeora muchísimo ese dolor, se tiene miedo a hacer deporte pensando que el deporte te va a desencadenar los episodios de migraña. Pues es todo lo contrario. Está demostrado ya que el ejercicio físico aeróbico disminuye la frecuencia y la intensidad de los episodios y que sobre todo no lo empeora. Así que hay que hacer deporte. Hay que hacer deporte por muchas razones, pero si se tiene migraña, por esta. ¿Qué tipo de deporte? Pues lo que está demostrado más que funciona es el entrenamiento de altas intensidades. Y eso lo puede hacer cualquiera buscando el deporte que le guste.
Pues lo puedes hacer corriendo, lo puedes hacer en bici, lo puedes hacer en aeróbic, lo puedes hacer con baile. El entrenamiento de alta intensidad significa, y se puede hacer en casa, hay un montón de aplicaciones para hacer ejercicio interválico, que significa hacer 3 minutos de alta intensidad, 4 minutos de descanso repetido en series. Lleva media horita, se hace en casa, no te tienes que apuntar a un gimnasio, no tienes que gastar nada y mejorarán tus episodios de migraña. Mi objetivo era que desestigmaticemos la migraña y que la consideremos una enfermedad, que tener migraña es tener una enfermedad, que es mucho más que un dolor de cabeza y que se tiene migraña, no se es migrañoso. Y eso es una frase muy importante, porque a los pacientes con una enfermedad psiquiátrica no les decimos tú eres un depresivo, se dice tú tienes depresión. Pues la migraña es lo mismo, tú no eres migrañoso, tienes una enfermedad que se llama migraña. Sonreír siempre nos viene bien a todos y muchísimas gracias por la atención. Al micro. Abierta a dudas, preguntas, a que hagamos un coloquio, lo que queráis. ¿Le podéis pasar el micro, por favor? O súbete aquí que se te oiga mejor. Sí, hombre, sí. Yo creo que estamos como en familia y que se te oiga bien. ¿Se los han llevado? Bueno, buenos días. Yo, como presidenta de la Asociación de Pacientes de Migraña y Cefalea y como paciente severa, quiero darte las gracias porque la verdad es que una voz de mujer contando que lo que tenemos no es un dolor de cabeza y que es mucho más, pues realmente pues es una satisfacción y sobre todo por la sorpresa de encontrarnos aquí. Yo no es que venga o sea, esto ha sido completamente improvisado, pero realmente todas estas cifras que estás dando y que, bueno, pues que son impresionantes, acabamos de hacer un estudio en España con la Asociación Española de Neurología, la Universidad de Sevilla y la Asociación de Pacientes, donde todos estos datos que has dado, que los tenéis en la página web, que se llama dolordecabeza.net, son los de España y de ahora. Y es la primera vez que hemos hecho un estudio de pacientes. Entonces, de todo eso que tiene mucha parte de impacto económico, de impacto laboral, lo importante es esos datos que tú decías de cómo medimos las horas que no hemos pasado con nuestros hijos, con nuestros amigos, que no hemos podido ir a la boda de mi primo. Bueno, pues todo esto lo hemos medido y esperamos que con datos en la mano, que al final es cuando nos hacen caso, porque cuando vamos con el storytelling nos haces caso tú, que eres mi neuróloga y que sabes lo que me duele, pero vas a la gente que tiene que tomar las decisiones para tomar las medidas que mejoren nuestra calidad de vida y es muy difícil. Entonces ahora esperemos que con todos esos datos que los podéis coger para vuestras presentaciones, para lo que queráis, está en la página web, pues esperemos que vaya bien. Yo espero que sí. De hecho, una de las cosas que por ejemplo, se han comentado, porque hemos estado los neurólogos de Congreso hace muy poquito, es intentar desde nuestro papel como especialistas que se facilite la forma de trabajo en pacientes diagnosticados de migraña. Por ejemplo, que sus horarios laborales pueden ser más flexibles, de forma que hay muchos pacientes que se despiertan con el dolor de cabeza y que hasta que la medicación no les hace efecto, pues podrían entrar más tarde a trabajar, o que los ambientes laborales sean con luces menos molestas o menos ruidosos, porque todo eso a un paciente que tiene migraña le afecta mucho. Así que a ver si lo conseguimos. Sí, no, estamos haciendo precisamente un proyecto que va a ser Migraña y Trabajo para establecer medidas que es que tampoco son tan caras para los empresarios y que son buenas porque para la rentabilidad, o sea, para la eficacia en el trabajo, precisamente por el presentismo, pero también yo creo que nos empoderan, esa palabra tan cursi que está tan de moda, como pacientes, decir, oye, es que no, somos personas que tenemos esto, pero somos... lo que queremos es trabajar. No, porque además pasa que cuando dices el impacto de la migraña, impacto económico, muchas veces que nosotros mismos nos provocamos un estigma que no queremos decir que tenemos migraña porque decir, entonces a mí no me contratan, ¿no? Pero realmente yo creo que en ese perfil social o ese perfil psicológico de la persona que vive con migraña, es verdad que tenemos unas crisis que nos dejan incapacitados, pero eso que decías que son mujeres o personas perfeccionistas, exigentes, pues seguramente la parte de nuestra vida que no tenemos crisis, o en nuestro trabajo rendimos, yo diría, más que al 100%, rendimos al 120%. Si hacemos caso a la historia, el porcentaje de mujeres con migraña ha representado mucho en la historia y en positivo. Bueno, pues muchas gracias.
La distribución de la migraña a nivel mundial, hay mapas que reflejan la prevalencia de la enfermedad. Nosotros estamos en los sitios con mayor prevalencia del mundo, cercanos a ese 20%, y hay sitios donde la prevalencia reflejada y registrada es menor. La idea no es que haya sitios donde sea menos frecuente, sino sitios donde no se acude al médico y, por tanto, no está registrada. Porque si lo hiciésemos entonces por profesión, resulta que los neurólogos veníamos predeterminados genéticamente para ser neurólogos porque nos duele la cabeza desde siempre. No es verdad. Es que una es el conocimiento de la enfermedad y dos es el acceso a un sistema sanitario. Tenemos aquí un sistema sanitario universal y gratuito en el que, evidentemente, aunque sea por un dolor de cabeza, tú llevas a tu hijo al médico. Pero en un sitio donde eso te cuesta dinero, no le llevas. Países occidentales. Pero ya en un sitio donde el médico no existe, pues por supuesto no le llevas. Así que la mayor parte de los pacientes que tienen migraña lo asumen como algo suyo desde siempre, desde niños. Pues uno piensa que a todo el mundo le duele la cabeza, porque cuando esto te pasa desde que tienes 6 años, pues es normal. Entonces, la prevalencia es igual en razas, en todas las razas, en todas las etnias. Lo que es distinto es según el nivel socioeconómico lo que tenemos reflejado, pero por el acceso al sistema sanitario, tanto por si llegas como por si te cuesta eso. Pues yo creo que muchísimas gracias a todos. Bueno, lo primero, encantada de haberte vuelto a ver. Eres una profesional, te conozco de Puerta de Hierro, bueno, desde tus comienzos y, bueno, chapó. ¿Qué alimentos son los que más producen la gente que lo sufre de migrañas? Lo de los alimentos, ya lo he contado, es muy personal, pero si hay algo que encabece esa lista, pero esa lista está hecha y siempre habrá gente que le desencadene migraña y lo haya puesto, y a todo aquel al que no se lo desencadene no ha puesto nada, con lo cual no anulas ese factor. Pero si hay algo que encabece esa lista son 3 cosas: el chocolate, los quesos y el glutamato. Por eso hay una migraña muy conocida que es la del restaurante chino, por el aditivo que llevan todos los alimentos asiáticos. Esos son los 3 que encabezan la lista. Hay infinitos, pero es que cada paciente sabe lo que a él le produce migraña. Entonces, por ejemplo, eliminar el gluten de la dieta no tiene ningún sentido. Eliminar los lácteos de la dieta no tiene ningún sentido, ni a nivel de alimentación, ni a nivel de salud, si no tienes una enfermedad, ni a nivel de la migraña, a no ser que tú sepas que si te tomas un yogur tienes dolor de cabeza. Y luego hay otra cosa relacionada con esto que tenemos que tener muy en cuenta y que nos distorsiona mucho los estudios. Y es que la fase esa de pródromos de la migraña, de la que he hablado, en la que unos días antes los pacientes ya notan que me encuentro raro, que me encuentro distinto, hay una apetencia por determinados alimentos en esa fase prodrómica. Y muchos pacientes en la fase prodrómica lo que el cuerpo les pide es el dulce, por ejemplo, el chocolate. Entonces asocian después que el chocolate les desencadenó la migraña, cuando realmente lo que ocurre no es que el chocolate desencadenó la migraña, sino que formaba parte de la fase prodrómica y que el cuerpo, de alguna manera, igual que te pide reposo o menos actividad física, te pide un subidón de azúcar, y el chocolate es un subidón de azúcar fácil. Entonces es difícil muchas veces separar aquello que consideramos desencadenante como aquello que estaba en la fase prodrómica y que lo has consumido porque la fase prodrómica te aliviaba esos prodromos. O sea que tampoco es tan claro. Gracias. Sí, ¿no? Sí. Vale. Vale. Son 2 dolores de cabeza muy distintos, pueden coexistir dentro del mismo paciente, pero si intentamos hacer una diferenciación clara, olvidémonos de si duele media cabeza o toda la cabeza, porque la migraña puede doler toda la cabeza y no ser solo hemicranial. Entonces, 2 dolores de cabeza de toda la cabeza, la migraña hace boom, 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 la tensional es opresiva. La migraña también puede ser opresiva, así que seguiríamos igual. Pero una tensional nunca tiene náuseas, nunca tiene vómitos, nunca empeora con la luz ni con los ruidos, nunca empeora con la actividad física. Así que una cefalea tensional puede ser un dolor de cabeza de toda la cabeza, como un casco, como una cinta que me aprieta, como algo que me pesa, pero con lo que puedo trabajar y con lo que puedo hacer mi día a día. Molesto, pero no me obliga a acostarme nunca,
no me obliga a parar mi actividad. Por supuesto, no tiene náuseas, no tiene vómitos, no molesta la luz, no molesta los ruidos. Me duele, pero si salgo corriendo allí porque tengo que coger el autobús, no aumenta. Con la migraña, si salgo corriendo allí porque tengo que coger el autobús, es que no puedo más. Para hacerlo fácil. Creo que la última, ¿no? Incapacitante. Sí, sí. Eso es así. De hecho, hay una entidad que se llama migraña menstrual y que aparece en los días previos a la menstruación o los 2-3 primeros días y que tiene que ver con la disminución brusca de los niveles de estrógeno. Por eso la mayor parte de las mujeres mejoran en el embarazo. Hay un porcentaje, que es el 15%, que le toca empeorar y que no puede tomar fármacos además, pero la mayor parte de las mujeres mejoran en el embarazo y la mayor parte de las mujeres mejoran en la menopausia. Hay quien también empeora. Tiene una relación clarísima. Entonces, aquí viene la pregunta del millón, ¿vale? La pregunta del millón es, ¿y si tomo un tratamiento hormonal que me mantenga los niveles de hormonas estables, mejoraré de la migraña? Y digo la pregunta del millón porque ha habido muchísima controversia sobre el uso de anticonceptivos en pacientes que tienen migraña. Las recomendaciones internacionales de toda la comunidad científica es que se eviten los anticonceptivos con altos niveles de estrógenos, que son los antiguos, no los modernos, en mujeres que tienen migraña con aura, porque los altos niveles de estrógenos favorecen la aparición de episodios de migraña con aura. Pero anticonceptivos modernos, con niveles de estrógenos bajito o anticonceptivos que solo tienen progestágenos y que son de liberación continuada durante todo el mes, se pueden tomar y en muchos pacientes mejoran porque evitamos la fluctuación. Y hay algo que vuelve a ser el superpoder, que es el sentido común. Porque los ginecólogos tienden mucho, por desconocimiento, a no ponerle anticonceptivos a alguien que dice que tiene migraña. Se pueden poner. Hay infinitos en el mercado. Y hay veces que es cierto que hay pacientes que empeoran con el anticonceptivo. Pues hay algo muy sencillo que es cambiar la marca del anticonceptivo y a veces con eso se mejora. Así que no está contraindicado, solo tiene que tener niveles de estrógenos bajos, puede tener progestágenos y se puede mejorar. Y aparte del anticonceptivo hay fármacos especiales solo para esos días. ¿Vale? Ya, ¿no? Muchísimas gracias a todo el mundo.